refugiados son personas que viven con un miedo muy fundado, ya que son perseguidos por su raza, nacionalidad, religión, pertenencia a cierto grupo social o por poseer cierta opinión política determinada. Esto hace que se vayan muy lejos del lugar en el que residían y que ya no quieran o no puedan volver ahí. Si analizamos bien la definición que les acabo de brindar, nos damos cuenta de que a estas subyacen tanto causas políticas, sociales, étnicas e incluso las económicas, pero se queda corta cuando trata de abarcar un fenómeno que ha aumentado su popularidad. Y es que, ¿dónde podemos describir a esta clase de personas que lo han perdido todo por una inundación? ¿O a esta otra clase de personas que debido a una sequía ha arruinado toda su calidad de vida? Para esto existe un término, y es que es el que se conoce como refugiados ambientales. Todas las personas pertenecientes a este tipo de refugiados pues viven en una penuria debido a las transformaciones de la naturaleza. Nosotros sabemos que estas transformaciones están influenciadas por el cambio climático. El cambio climático a su vez se produce y se intensifica por las malas prácticas de la sociedad hoy en día, como el uso de fertilizantes, la quema de combustibles fósiles, el urbanismo y la ganadería. El cambio climático da una serie de resultados como el aumento de la temperatura del planeta. Dicho incremento es capaz de causar huracanes cada vez más peligrosos, olas de calor más fuertes, tormentas más inclementes, cambios en los ecosistemas, entre otros. Em, Cabe resaltar que también se le atribuye el derretimiento de zonas que, por su ubicación geográfica cerca de los polos, se espera que permanezcan congeladas como son los glaciares y el permafrost. El descongelamiento de este último representa un gran peligro para la vida en general. Al derretirse la capa del suelo permanentemente congelada, se liberan grandes cantidades de gases almacenados que contribuyen al calentamiento global, como son el metano y el dióxido de carbono. ¿Qué ocurre con la población afectada por desastres naturales y cambio climático? Como resultado de los anteriores cambios, se da que la afectada naturaleza tenga el potencial para ocasionar grandes desplazamientos de población como resultado de una combinación del agotamiento de recursos, la destrucción irreversible del medio ambiente y el crecimiento incontrolable de la población. El estado del medio ambiente está cambiando en formas que hacen que las poblaciones humanas sean más vulnerables a las presiones ambientales. Así que no es de extrañar que existan migraciones por motivos ambientales, los cuales son personas o grupos que, principalmente a razón de un cambio repentino o progresivo en el medio ambiente, inciden adversamente en sus vidas o en condiciones de vida. Y a partir de esto se van obligados a abandonar el lugar donde residen o optan por hacerlo, ya sea de manera temporal o de carácter permanente, y su desplazamiento a países o lugares poco comunes para ellos o extranjeros. En el contexto de los países del sur global, como Colombia, existe una población considerable que vive, trabaja y subsiste de la explotación de ecosistemas boscosos. Estos habitantes de los bosques en muchas ocasiones son minorías, como lo son los indígenas y grupos afrocolombianos, y por demás potencialmente refugiados medioambientales. El fenómeno de cambio climático en Colombia representa para estos grupos de personas muchas dificultades para su subsistencia. Las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen una excepcional concepción del mundo que los vincula especialmente con sus territorios. Y por esto el cambio climático representa un gran riesgo para estas comunidades minoritarias en su existencia misma y la conservación de sus costumbres ancestrales y diversidad étnica en el país. Ha sido destacada por Victorino la deforestación y su vinculación con las comunidades indígenas, quien advierte que en las últimas 4 décadas más de 5 millones de hectáreas de bosque natural del Pacífico colombiano han sido deforestadas o degradadas como resultado de la dinámica de violencia y ha convertido a las comunidades indígenas y afro en migrantes medioambientales. En perspectiva, Colombia se enfrenta al cambio climático como productor y como uno de los mayores receptores de las consecuencias de este. Las inundaciones, los deslizamientos, las remociones en masa y las deforestaciones agregan al cambio climático procesos internos que muestran un conjunto de ecosistemas en grave deterioro. Este deterioro o crisis en las condiciones naturales y en el entorno generan costos ambientales que impactan de manera directa o indirecta la vida del ser humano, en las cuales el país ha sido un gran responsable de su propia suerte. Entre estos costos encontramos los que se generan para ayudar a los refugiados medioambientales.
La herramienta más cercana en Colombia para atender a los refugiados climáticos está visualizada en la Ley 1523 de 2012, reformada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y Migración Ambiental para atender a los eventos naturales y los eventos humanos no intencionales. Después de 8 años, este sistema ha sido arduamente criticado porque al parecer centra su atención en manejar los desastres a medida que ocurren y no en planificar, prevenir o capacitar las comunidades más vulnerables a los efectos del cambio climático. Ahora bien, si se suma que a estos territorios que sufren grandes transformaciones ambientales también hay concurrencia de conflictos de grupos armados, cultivos ilícitos, minería ilegal o cultivos ilícitos que afectan el estrés hídrico, es comprensible que exista un abismo entre el desarrollo económico y el desarrollo de las políticas que se están viendo afectados por el cambio climático. Como consecuencia, en 2017 también nos han ubicado como un país de alto riesgo con un nivel de 5.5, ubicándonos en la lista número 29 entre 191 países. Quizás sea la crudeza del país que ha vivido durante décadas que ha invisibilizado en el ordenamiento jurídico el contexto actual de cambio climático. Lo que es seguro es que nuestro país, por sus características propias, está frente a un riesgo inminente que contempla el daño ambiental donde la humanidad es tanto víctima como victimaria. Muchas gracias por escucharnos y si te interesa saber un poco más, te dejamos las fuentes bibliográficas ahí abajo.